Andando, escribo mi destino y marca mi rumbo. Bueno, seguimos compartiendo el programa. Estamos en comunicación telefónica con Francisco González Cabaña, periodista y escritor. Muy buenas noches, un placer realmente saludarte, Francisco. Buenas noches, Clemen, para vos, para tu equipo, para todos los que nos están escuchando. Alegría de siempre tomar contacto. Bueno, Francisco, antes de ir al análisis político nacional, bueno, contanos un poco tu recorrido en estos últimos días. Tengo entendido que estuviste por Paraguay también. Sí, estuvimos en Buenos Aires, en verdad, dado que tengo un vínculo con el embajador quien fuera embajador argentino en Francia, el doctor Archibaldo Lanús, sí, desarrollando precisamente algunas estrategias para mitigar esta escalada de conflicto que lamentablemente tenemos con los hermanos de la República del Paraguay. Asimismo, bueno, habíamos tenido también una relación en la Cámara de Diputados de la Nación, precisamente con quienes pudimos establecer contactos con embajadores activos, con el embajador del argentino en Paraguay, Oscar Domingo Pepo, con quien, bueno, trabajo precisamente en esto como en otros temas, y el embajador argentino en Suiza, Fernández Pandiami, que, bueno, estaba al tanto de precisamente estas cuestiones de poder mitigar esta tensión entre países hermanos y la constitución e institución de mesas de diálogo formales e informales, bueno, precisamente dan espacio ante estos diferendos que lamentablemente por diversas razones se dieron en el último tiempo y que no hacen nada bien en ningún sentido, ni en las relaciones formales ni en las informales entre pueblos hermanos. Claro, exactamente. Bueno, y volviendo un poco a nuestro país, ¿cómo seguís viendo la política, los candidatos en realidad? Tenemos 3 candidatos, que está más cercano, en realidad son 4, ¿no? Pero los más cercanos son 3. Sí, exactamente, estamos ingresando a la etapa nodal, ¿no? La etapa más álgida en relación a lo electoral. Bueno, de hecho hay algunos candidatos hoy mismo, ahora, ¿no? Estamos a minutos de ver si finalmente los resultados en el Chaco, sí, la provincia del Chaco, llevan a una segunda vuelta electoral o no, entre el actual gobernador Capitanich y Leandro Esdero, o si, bueno, de acuerdo a las mesas escrutadas, bueno, le permiten alzarse con una victoria en primera vuelta. Eso seguramente se dirimirá en estas horas, o sea, estamos en plena dinámica de lo electoral, y asimismo implica también la llegada, por ejemplo, ¿no? Está llegando atenta a esta circunstancia nuevamente una visita de una candidata a presidente, como es la doctora Patricia Bullrich, que está arribando a Chaco, sí, pero que mañana va a estar en Corrientes nuevamente, bueno, presentando sus propuestas, su proyecto, ratificando de alguna manera su posición, en lo que algunos entienden que actualmente, y de acuerdo a las proyecciones, no sé si las encuestas, porque, bueno, están teniendo mala fama últimamente, pero sí las lecturas y los análisis indican que hoy no estaría dentro de la segunda vuelta, ¿no? Sino que quienes a nivel nacional podrían estar en una segunda vuelta son el candidato Javier Milei y Sergio Massa, con la posibilidad también cierta de que Javier Milei pueda triunfar en primera vuelta con un porcentual de más 40% de los votos, y con una diferencia de 10, ¿no? Que es lo que indica la Constitución nacional para el triunfo en primera vuelta, o más del 45% de los votos, independientemente de cuánto saca el segundo. Así que en esa dinámica de lo electoral nos encontramos, y sí, vamos a seguir sobre todo con anuncios, ¿no? Estamos escuchando también muchos anuncios. Yo escuchaba al otro candidato, el ministro de Economía, Massa, también, con esto de que en el uso nuevamente, de alentar el uso de las tarjetas de débito y premios, bonificaciones. Bueno, el tema de combatir la inflación, sobre todo para los sectores postergados, tanto a nivel provincia también, ¿no? Se da esto con los bonos,
con plus, que bueno, que lamentablemente por un lado es una respuesta rápida, pero se ataca al síntoma, no se ataca el fondo de la cuestión. Es decir, es como cuando a uno le duele la cabeza sistemáticamente, bueno, por ahí podés tomarte un tafirol, ¿no? Podés tomarte una pastilla para que se te pase, pero si esto es recurrente, está indicando el cuerpo que tiene algún tipo de problema, que no siempre se puede taparlo con el síntoma. Así que bueno, yo creo que hace tiempo que en Argentina estamos atacando el síntoma y no los problemas de fondo. Sí. Y lamentablemente eso hace precandidatos, ¿no? Insisto con esto de que los plus las sumas no remunerativas, en definitiva, son pan para hoy y hambre para mañana. Pero bueno, no somos pocos los que, en definitiva, tenemos que, como horizonte más próximo, la supervivencia, ¿no? O sea, es triste e indigno, pero no son pocos los argentinos que están en esa situación sin poder tener una mirada más larga, ¿no? De qué hacer en un mes, en un año o la próxima semana, sino que bueno, es precisamente el sortear el día a día. Claro, exactamente. Y volviendo a Massa y a Milei, Massa podría revertir la situación, mejorar, digamos, y en el caso de Milei podría ganar en la primera vuelta. Bueno, en esa tesitura están, sobre todo, insisto con el dato de cuánto se puede dibujar Juntos por el Cambio, ¿no? Es decir, aquellos votos que acompañaron a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, sí, no están fidelizados, no van directamente a Patricia Bullrich en un porcentaje masivo. Entonces, en ese horizonte, digamos, en donde Sergio Massa particularmente, bueno, deposita sus estrategias electorales a los efectos de, bueno, poder captar mayor cantidad de público tendiente a sus propuestas, ¿no? Y sobre todo con el impacto de recuperar votos de las clases más desfavorecidas en relación a lo que obtuvo Javier Milei, por ejemplo, en zonas de tradición peronista, por llamarlo de alguna manera, o tradición de barrios emergentes, lo que se llaman villas miserias en el conurbano bonaerense, sí, y en ese tipo de sitios era impensado que un candidato sin estructura, sin tradición en la militancia dura política pudiera obtener el resultado que obtuvo. Yo creo que, bueno, ahí está el trabajo que está desarrollando Sergio Massa en relación a poder bueno, asegurarse de recuperar votos por un lado y obtener de aquellos que pueden estar desdibujados en Juntos por el Cambio. De todas maneras, esto va a estar obviamente confrontado o en tensión con lo que es Javier Milei, que primero tiene el activo de haber ganado, candidato único, digamos, y muy difícil que la gente que lo votó, digamos, vote otra cosa si su candidato es ganador. Y segundo, que plantea precisamente estas ideas muy claras, es decir, ¿no? Uno identifica a Javier Milei con 2 o 3 ideas muy claras, ¿no? Esto es de que, digamos, un cambio radical, es decir, un cambio sustancial contra la casta, contra la política, digamos, de esa manera, agresivo, violento, como se quiera definir, pero es una idea muy clara que el elector y que pueda votarlo lo sabe y lo percibe, con su gestualidad, con su histrionismo, con sus tonos. Y otra idea es la cuestión económica, ¿no? Que él lo plantea en este término de dolarizar, además de una propuesta que él la sostiene con o sea, mucho conocimiento, ¿no? Que es el ámbito de su profesión, que es el ámbito en donde ha despollado a nivel nacional e internacional. Entonces, la suficiencia, la claridad y la síntesis de estas 2 propuestas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, después el liberalismo, digamos que es más ideológico, ¿no? Que es más culto, si se quiere, pero que también suma, ¿no? Que también tiene un espacio de representación. Creo que son los 3 ejes en los cuales, bueno, él de alguna manera navega y propone una oleada que yo creo que ha sido más imperceptible y amplia de lo que podíamos ver hasta entonces, y que con esa tradición que sucedió en agosto, o mejor dicho, con ese último antecedente,
podemos ver que ya no sin sorpresa que en octubre esa segunda ola sea aún más grande, es decir, ¿no? que esto mismo sepultando las expectativas de los demás y por esta situación y por este contexto con un triunfo en primera vuelta, ¿no? De hecho, hay muchos, sobre todo gobernadores electos, por cambio, y gobernadores que bueno, incluso sindicalistas, ¿no? Sí. Que quieren tomar o están tomando contacto con el ley porque ven, lo dan como un presidente electo, no hay una novedad en cuanto a eso. Yo no recuerdo antes de una elección un trato de esa manera hacia alguien que todavía no ganó, pero bueno, es una novedad, ¿no? O sea, es como un reconocimiento de que eso ya sucedió por cierta dirigencia nacional. Bueno, lo digo en los últimos días que estuve, ¿no? en Buenos Aires y hay una sensación con respecto a eso. No sé si se ratificará o no, pero sí es una novedad en sí mismo y bueno, es algo para tener en cuenta. Exacto. Y aparte recordemos también el 30 y algo por ciento que no han votado en las PASOs. Claro, exactamente, y ese dato también al parecer está más inclinado con una opción esta de disruptiva, novedosa, algo nuevo, de algo distinto. Bueno, esta sensación, insisto, de que parece que esta elección ya está ganada, pero bueno, también tenemos lo otro, que en Argentina todo puede ocurrir, que todo es variable y que en definitiva, bueno, nada está dicho hasta el último voto contado. Así que yo creo que en definitiva lo interesante sería que el 10 de diciembre, cuando suma el nuevo presidente o la nueva presidenta, podamos tener en definitiva una esperanza que, independientemente de que votemos con bronca, con el ánimo que fuese, eso se reconvierta y sea, bueno, precisamente una actitud de poder salir adelante y de poder encontrar, bueno, nuevas respuestas, ¿no? Encontrar nuevas expectativas para que en lo individual a cada uno de nosotros nos vaya mejor y que eso construya también una noción en donde si a cada uno nos va mejor, seguramente al otro también le irá mejor, ¿no? Entonces, bueno, poder tener una noción de espacios compartidos mucho más beneficiosa, inclusiva y amplia que lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Claro, exactamente, el de poder volver a confiar en los políticos, ¿no? Porque yo creo que ahora la mayoría estamos como que bastante descreídos, la sociedad está descreída de los partidos políticos, de la política partidaria. Sí, totalmente, claro. Y aparte es como vos decís, vos sabés que esto lo conversábamos también con intelectuales allá en Buenos Aires, con los cuales, bueno, yo tengo un buen vínculo y diálogo y un marco de relaciones, ¿no? Que ellos me preguntaban, bueno, la figura del intelectual del interior, ¿no? Más allá de esto de Buenos Aires, como sabés, el factor unitario está en todos lados, ¿no? En la política, en lo económico y también en lo cultural. Entonces, le brindaba un análisis de que en la mayoría de las provincias del interior, como la nuestra, la figura del intelectual, por ejemplo, digo, el intelectual, digamos, excluyendo de aquel que se dedica, por ejemplo, al canto o a esa parte artística que tiene que ver con bueno, precisamente con la música, ¿no? Porque la política ha cooptado, para bien en algún caso y para mal también, a los juglares, a los músicos, entonces lo hace representantes únicos de todo el fenómeno cultural. Entonces vos te encontrás hoy que Corrientes es chamamé, sí, es chamamé y varias cosas más, digamos. No conozco la cultura del chamamé. Sí, la cultura del chamamé y la cultura de algunas otras cosas más, digamos, ¿no? Y así sucede también en Salta, sucede en otras provincias en donde la política, insisto, como bueno, esto es como Roma, París, en un momento también tomaron los juglares en los pueblos, en la Grecia antigua, que eran lo que cantaban, ¿no? A través de poesías, bueno, las narraciones orales que destacaban a través de la música. Pero después, obviamente, Grecia creó el teatro, pero bueno, obviamente, nació la filosofía y demás, ¿no? Pero digo, no en el ámbito excluyente del músico, del artista que se manifiesta a través del canto o sus variaciones, sino a través del intelectual que plantea ideas, ¿no? Que plantea discusiones, que plantea debates y que plantea esto que va a hacer Clemen, que no hacen muchos y que no se da mucho en el interior precisamente por esta cuestión, ¿no? Porque
lo que se pone en escena es precisamente el poder sostener ideas con argumentos, con conocimiento, el valor del prestigio, ¿no? Y ese valor del prestigio no está reconocido, lamentablemente, en el interior, no está reconocido como el elemento que puede tener o que tiene, con el que trabaja el intelectual, porque la política también quiere apoderarse de ello, digamos, ¿no? El político, digamos, ¿no? En este sentido, cree también, no tiene ni la figura del intelectual ni la figura del asesor, porque es como el semidios sabelo todo. Entonces, viste, el senador provincial, el diputado provincial o el ministro está sentado ahí porque está sentado en ese lugar, se autopercibe en un papel de omnisciente, de sabelo todo, y ni siquiera, no solo ya recibe consejos ni lo quieres asimilar, sino que además denosta, que además critica y oprime la posibilidad de que existan intelectuales en este caso, ¿no? Que a través del prestigio, o sea, vos te validas en un congreso internacional, en un artículo en una revista internacional, en otro lugar, si vos generás precisamente ideas y estás validado por otros, ¿cómo puede ser que no existe ese reconocimiento en tu propio local, en tu propio pueblo, en tu propio... No se trata de esto de que el profeta no es profeta en su tierra, sino se trata de una cuestión mucho más grave, ¿no? Que es esto mismo de que no existe el reconocimiento del prestigio en la figura del intelectual y del prestigio en el término amplio. Entonces, obviamente, nuestros hijos, ¿qué le decimos? Que antes que estudiar o además de estudiar, también tienen que ser laderos de los políticos de turno, digamos, porque así van a conseguir un mejor trabajo. Sí. Y si no, digamos, los que tienen alguna otra posibilidad, los mandamos a otros países o a otros lugares afuera, o a la ciudad de Corrientes, en el caso de San Miguel, o los correntinos a Buenos Aires, pero ¿para qué? La mayoría de los correntinos que se van a Buenos Aires se van a habitar la Villa Miseria, el conurbano, se van a limpiar baños, se van a, no porque eso sea desagradable, ni mucho menos, pero digo, claro, hay poca oportunidad de crecimiento real, e incluso más, las personas que tienen dinero en Corrientes mandan a sus hijos al exterior, a Miami, a Europa, también a limpiar baños, también se van a hacer de mozos y de camareros. Me dicen, no, eso no es indigno. No, también no es indigno, pero si tu idea de que tus hijos puedan tener un crecimiento no tiene que ver de que compren 10 pantalones o 15 blusas. El crecimiento tiene que ver de que tengan otras perspectivas, de que precisamente puedan ser pintores, puedan ser artistas, puedan ser cantantes también, o puedan ser intelectuales con un pensamiento crítico, puedan tener un programa de radio y no venga el poderoso de turno a decirle, mira, no hable de esto, habla de tal cosa. Digamos, ahí está el crecimiento. Sí. Entonces, digo, pues muchas veces te dicen, no, pero en definitiva, que esto queda así, ¿cuál es el valor, no? De poner las cosas, de poner las ideas confrontadas arriba de la mesa. Y tiene que tener ese valor, porque nosotros en nuestra familia, insisto, uno puede tener un pensamiento, su esposa puede tener otro, su hermano puede tener otro, el abuelo puede tener otro, el nieto. Y en esa riqueza, en esa pluralidad, si nosotros no la cultivamos, si nosotros no la respetamos, y bueno, va a ser muy difícil, digamos, va a venir alguien, insisto, con el poder fáctico de turno, y va a decir, hagamos esto, y nosotros tenemos que hacer saludo 1, saludo 2, y callarnos la boca. Y lamentablemente, o mejor dicho, afortunadamente, el ser humano es un poquito más que eso, ¿no? Porque si no somos un programa, somos una aplicación que obedecemos, ¿no? Mando y obediencia y listo. Pero los seres humanos tenemos deseos, tenemos inquietudes, tenemos contradicciones también, tenemos temores, pero tenemos la posibilidad de comunicar. Entonces, me parece que lo que podemos hacer, yo por eso siempre estoy dispuesto a salir en tu programa, lo considero un oasis, incluso no porque estemos hablando, pero en el ámbito de la provincia, porque el trabajar con esto realmente es muy difícil no solo en términos, insisto, de la operatividad, ¿no? Que tenés que tener tiempo, ganas, un equipo, hacer el recorte, después mandar el resumen y todo el laburo que vos y algunos otros, no muchos, hacen en la provincia, ¿no? Sino también todo lo otro. Tenés que salir de tu pueblo, de tu ciudad, que te digan, che, ¿y por qué sacaste a ese tipo que dijo tal cosa? ¿Y por qué te...? Pero eso en realidad agiganta las posibilidades, no solo de los pueblos, sino de las provincias, ¿no? Porque te da que pensar, porque te da que vos poner en crisis tus ideas y poder dar a conocer las tuyas. Poder reconocer que uno, porque habla, no necesariamente tiene que tener razón, sino porque puede venir en el encuentro de otra persona que le haga ver otra cosa, ¿no? Y bueno, y esto me parece las distintas voces, ¿no? Exactamente, ese prestigio me parece que del intelectual, del hombre de la palabra, ¿no? Parece que no está reconocido y bueno, lamentablemente es algo que tenemos que trabajar juntos, porque el origen de la libertad tiene que ver con
poder decir lo que uno quiere y piensa, con respeto siempre, obviamente, pero poder decirlo y tener los ámbitos, ¿no? En donde esto se diga y se reconozca, en el caso de que, bueno, uno pueda hilar puede ganar dos o tres razones que tengan un sentido ante lo que estoy diciendo. Claro, exactamente. Bueno, Francisco, como siempre, te agradezco tu gentileza y aparte siempre con toda la información, con todos los detalles que tenga que ver. En este caso, estamos bastante de seguido hablando porque es el tema del momento, lo que tenga que ver con la parte política, ¿no? Sobre todo los candidatos. Exactamente, siempre a disposición, un gran gusto, un gran placer. Y un gran abrazo para vos, para tu equipo y para quienes me están escuchando. Un abrazo enorme. Hasta muy pronto. Bueno, así estuvimos. Escritor y periodista. Vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos.